Lo que vamos a hacer ahorita un poquito es ver una introducción a lo que es un estándar, vamos a ver unos conceptos básicos y vamos a concentrarnos en dos estándares muy importantes. Uno de los cuales ya pues, tuve la oportunidad de hablarles esta mañana, que es el Darwin Core, que es básicamente para registros biológicos y listas de especies. Y también vamos a concentrarnos en el estándar, en el perfil de metadatos de GBIF, el GMP. Okay. Entonces, ¿qué es un estándar? Un estándar básicamente es un conjunto de reglas o normas que nos permiten estandarizar los datos o la información con la cual estamos trabajando. Y generalmente esos estándares están respaldados por organizaciones que son las encargadas de mantenerlos, de distribuirlos, de promocionarlos y pues de hacer campañas educativas alrededor de estos estándares. ¿Para qué estandarizar la información? Entonces, estoy seguro que pues, en mi propia experiencia y en la experiencia de muchos de ustedes, muchas veces hemos perdido información o hemos tenido que hacer el trabajo dos veces simplemente porque desde el principio no hemos seguido como unos patrones o unas directrices para, digamos, estandarizar nuestra información. Entonces, los estándares nos ayudan a evitar esa duplicación de trabajo. También nos ayudan a integrar los datos o la información que nosotros producimos con la información o los datos que producen otras personas, otros grupos de investigación o incluso otras entidades. Además, esto es importante porque independientemente de la herramienta que yo use, sea para digitalizar información o en otro contexto, yo tengo que separar lo que es la herramienta informática de lo que son los estándares. Y al hacer esto yo estoy separando lo que es el contenido de la herramienta. El contenido tiene que ser independiente de la herramienta porque ustedes saben que las herramientas informáticas pues siempre están cambiando con el tiempo. Están saliendo nuevos sistemas operativos, se están actualizando permanentemente y pues muchas veces esos cambios son drásticos y en ocasiones no son compatibles. Entonces, si yo dependo de la herramienta, en algún momento voy a tener problemas de compatibilidad con la información. Entonces, lo que yo tengo que hacer es separar la información de las herramientas, o más bien utilizar herramientas que me permitan separar lo que son los contenidos de las herramientas, para evitar este tipo de problemas. Lo que yo les decía esta mañana es que pues existen unos estándares para la publicación de información que fueron desarrollados pues en el contexto precisamente de eso, de publicación de información. Sin embargo, estos estándares cumplen en gran medida los requerimientos de información que yo tengo para administrar mi colección. Entonces, entre más compatible yo haga la estructura de la información para administrar mi colección, para digitalizar la información asociada en este contexto a los especímenes, pues mucho más fácil me va a quedar el momento de publicarlo. Es decir, si yo utilizo casi que la misma, que mi estructura de datos es 100% compatible con el estándar utilizado para la publicación de datos, pues cuando yo digitalice la información, después la saco a publicación, es un paso casi que directo. Entre más diferente sea la estructura de mi base de datos al estándar de publicación, pues más trabajo voy a tener que hacer en el momento en que quiera publicar. Bueno, ustedes saben que, entonces, como les dije, detrás de los estándares, pues siempre hay grupos de trabajo y organizaciones dedicadas pues al mantenimiento, distribución y promoción de estos estándares. En nuestro contexto, pues tenemos a la Biodiversity Information Standards, la TDWG. Entonces, cuando ustedes vean TDWG, inmediatamente asocian Biodiversity Information Standards. La sigla es porque TDWG era Taxonomic Database Work Group, pero pues hubo un cambio de nombre, entonces ahora se llama Biodiversity Information Standards.
Y la misión de la TDWG es pues desarrollar, adoptar, promover estándares y lineamientos para el registro e interoperabilidad de datos sobre organismos, promover el uso de estándares a través de los medios más apropiados y eficaces y actuar como foro de discusión a través de encuentros y publicaciones. Entonces, en términos generales y en nuestro contexto de información sobre biodiversidad, nosotros podríamos hablar de que el TDWG podemos hacer un paralelo entre la TDWG y la ISO. Entonces, la organización que se encarga de los estándares sobre biodiversidad, la TDWG, y la ISO que se encarga pues de otros estándares. ¿Qué estándares está soportando en este momento la TDWG? Está soportando el estándar que llamamos Access to Biological Collection Data, que pues tiene esta sigla que es ABCD, que pues es este estándar fue desarrollado por y para las colecciones. Sin embargo, es un estándar, aunque es muy completo, es muy pesado, porque ustedes cuando tengan oportunidad de verlo, tiene alrededor de 1500 campos que ellos llaman conceptos. Entonces es un estándar demasiado complejo y entonces al ser demasiado complejo pues se vuelve poco ágil. Entonces y tiene el Darwin Core. En este momento está soportando el Darwin Core, que es el estándar del cual les he hablado, que tiene su origen más en la publicación de información sobre biodiversidad, pero pues que se ha venido integrando herramientas como estas desarrolladas por GBIF España para la documentación y administración de colecciones. Entonces vamos a ahondar un poquito más sobre el Darwin Core, a conocer un poquito sobre su estructura. Entonces, ¿qué es el Darwin Core? El Darwin Core es un estándar diseñado con el propósito de crear un lenguaje común para publicar y documentar datos sobre registros biológicos, pero también sobre listas de especies. Es decir, con el Darwin Core yo tengo una base semántica, es decir, de significado de los contenidos, pero también una base sintáctica, es decir, de estructura de los contenidos. Entonces, con el Darwin Core yo manejo tanto el significado como la estructura de los contenidos. El Darwin Core tiene alrededor de 175 elementos. Yo los llamo elementos, es como el término técnico, pero los puedo llamar campos, o si digamos estoy hablando de una hoja de cálculo, podrían ser las columnas en una hoja de Excel. Pero técnicamente yo los llamo elementos. ¿Cuál es el alcance del Darwin Core? Entonces, colecciones biológicas, la terminología relacionada con la recolección de datos biológicos y la compatibilidad con otros estándares relacionados. Ustedes saben que la idea en este trabajo de estandarización no es crear estándares o conceptos desde cero. La idea es reutilizar estándares y conceptos asociados a esos estándares que ya existen y que son, que son útiles. La idea es reciclarlos para poderlos usar en el desarrollo de nuevos estándares. Entonces, incluso el Darwin Core está basado en otro estándar que se llama el Dublin Core, que fue desarrollado para bibliotecas, básicamente para recursos bibliográficos. Y entonces el Darwin Core toma elementos de ese Dublin Core y los integra en su estructura. La audiencia, pues, documentadores de información sobre biodiversidad, tenemos los publicadores, los usuarios, desarrolladores, otros grupos de trabajo de TDWG, otros grupos que estén trabajando, por ejemplo, en otros estándares, y desarrolladores, administradores y usuarios de redes sobre biodiversidad. Porque acuérdense que en la medida en que todos los contenidos de todas las instituciones tengan la misma estructura, pues yo los puedo integrar fácilmente. Como les decía, con el Darwin Core se pueden publicar registros biológicos y listas de especies. Estas listas de especies
Pueden ser regionales o pueden ser temáticas, por ejemplo, listas de especies de los polinizadores, listas de especies por países, por regiones dentro de los países. ¿Cuál es la estructura del Darwin Core? La estructura del Darwin Core, la estructura, digámoslo así, conceptual del Darwin Core, se divide en lo que ellos llaman 9 clases, que son estas que tenemos aquí. Esas 9 clases no son campos ni son elementos, son conjuntos de campos o conjuntos de elementos. Entonces tenemos una clase que es elementos del registro, y aquí es donde viene lo del Dublin Core que yo les decía. La mayoría, no estoy seguro si la mayoría o todos de los elementos de esta clase fueron tomados del Dublin Core, en ese digamos, reciclaje que se hace de otros estándares que funcionan. Y tenemos la clase de registros biológicos, donde se presentan las evidencias de la especie en la naturaleza, observadores, comportamientos, las referencias a esas, digamos, evidencias. Y además tenemos la clase de evento, donde se presentan protocolos, métodos de muestreo, fechas, tiempos, notas de campo asociados a esos eventos de colecta. La parte geográfica de la ubicación, tenemos la parte de identificación, la parte de los nombres taxonómicos, el contexto geológico. Esta clase es sobre todo usada para la información sobre paleontológica. ¿Sí? Tiene, digamos, elementos específicos para documentar información paleontológica. Y como ustedes se den cuenta, hay una parte del Darwin Core que se llama la parte simple, donde están estas 7 clases, y hay una parte del Darwin Core que no es lineal. Entonces dirán, ¿pero qué quiere decir eso? Lo que pasa es que estas 2 clases del Darwin Core son repetitivas. Recuérdense que estas clases son conjuntos de elementos. Entonces, por ejemplo, medición o hecho. Entonces, yo necesito documentar o publicar la información asociada a un pájaro, a un ave. Entonces, pero yo a ese espécimen que está en una colección tiene asociadas unas medidas, ¿cierto? Pero esa asociación a medidas no es 1 a 1, sino que un ejemplar tiene 3, 4, 5 medidas diferentes. Tiene largo del pico, largo total, largo de la cola, largo del ala. Entonces lo que pasa es que con estos elementos, por ejemplo con medición o hecho, yo puedo documentar todas las mediciones, todos los conjuntos todas las mediciones. Entonces ahí voy a tener pues el valor de la medición, voy a tener las unidades de medición, voy a tener quién realizó la medición, la fecha de medición y pues toda la información asociada con la medida. Y yo voy a poderla repetir tantas veces como medidas tenga. Y así funciona la otra con relación del recurso. Elementos obligatorios del Darwin Core. El Darwin Core como estándar tiene 2 elementos obligatorios. Es decir que para documentar un registro biológico, como mínimo yo tengo que tener estas 2. La base del registro simplemente es qué evidencia tengo yo que soporte el registro. En el caso de las colecciones biológicas pues es muy fácil porque es el ejemplar, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de muestreos de aves, observaciones de aves, pues la evidencia es observación humana. O en el caso de proyectos de fototrampeo, pues es la evidencia por máquina. Y un identificador único que identifica el registro tanto dentro del conjunto de registros como en cuando se integra con otros registros, con otros conjuntos de registros. Sin embargo, aquí hay una cosa que hay que aclarar, y es que aunque el estándar establece que solo hay 2 elementos obligatorios, que son estos 2, si yo quiero publicar a través del portal de GBIF, yo necesito tener estos otros 3 elementos. Si no los tengo documentados, GBIF no va a indexar la información en su portal. Entonces realmente pues serían 5. Aquí pues el código de la colección y
y el código de la institución, pues son los acrónimos de la institución y de la colección a cual pertenece esa institución. A veces pueden ser la misma, pero a veces pueden ser diferentes. Entonces, el Darwin Core tiene ese cuerpo básico de 175 elementos que yo les decía. Pero aparte de eso, yo le puedo agregar extensiones. Y esas extensiones son como grupos de elementos de información que me describen temáticas particulares. En este momento existen alrededor de 26, de las cuales pues traje aquí solo unos ejemplos. Esta me gusta mucho, la extensión de nombres comunes, porque con ella yo puedo documentar, digamos, el nombre común de una especie en una localidad determinada, en un idioma determinado y asociado, digamos, a un grupo humano determinado. Ahorita lo vamos a ver. Puedo asociarlo a un sexo. Ustedes saben que el nombre común en algunos animales puede variar según el sexo. Si es macho o hembra tiene un nombre común diferente. También el estado de vida puede variar. Yo puedo asociar el lenguaje, en el caso importante por ejemplo en el caso de lenguajes indígenas, yo puedo decir en qué lengua indígena de qué país es ese nombre común. Puedo incluir todas las observaciones que considere pertinentes y la fuente. ¿Cuál es mi fuente? Por ejemplo, si es una persona de una comunidad indígena la que me está dando esa información, o es un artículo publicado, o es un libro. El Darwin Core, pues como les decía, me ayuda a estandarizar no solamente la parte del significado, sino de la estructura. Y para esas dos cosas, pues se apoya en vocabularios controlados. Y los vocabularios controlados, pues simplemente son un conjunto de términos predeterminados que facilitan el ingreso de datos y facilita que en los diferentes contextos yo pueda ingresar, digamos, la información estandarizada. Entonces el Darwin Core sugiere unos lenguajes controlados, por ejemplo en sexo: desconocido, indeterminado, hembra, macho, hermafrodita. En el estado del tipo, entonces, define estos: el holotipo, el parátipo, el sintipo. El código de nomenclatura que yo aplico al nombre asociado al registro biológico, el estado taxonómico de ese nombre, el sistema original de coordenadas y la verificación del estado de georreferenciación. No hay un lenguaje controlado para todos los elementos. Incluso hay unos elementos en los que el Darwin Core sugiere que se debe usar un lenguaje controlado, pero no lo provee. Por ejemplo, en el caso de la división político-administrativa. Ustedes saben que la división político-administrativa en cada país es diferente. Entonces ellos sugieren que se utilice un lenguaje controlado, pero pues no pueden proveer uno porque en cada país va a ser diferente. En el caso pues de continentes sí lo hace. Este es muy importante y es el de fechas. El Darwin Core provee unas instrucciones y unas guías como cuál es el formato de las fechas. Okay. Entonces, el Darwin Core fue creado y desarrollado en inglés. Sin embargo, con la cooperación de algunos países de Latinoamérica, entre ellos España, este año realizamos la traducción de los términos y el significado y los lenguajes controlados del Darwin Core. Entonces, por ahora está disponible a través del community site de GBIF. Sin embargo, estamos preparando documentos para pues, hacerlo disponible para todos. Entonces, pues la buena noticia es que ya está en español. Entonces ahora vamos a hablar un poco del perfil de metadatos de GBIF. Entonces, pues, ¿qué son los metadatos? Los metadatos básicamente son los datos que nos permiten describir nuestros datos, la información que nosotros tenemos. Entonces, permiten identificar y descubrir su existencia, aprender cómo acceder o adquirir los datos, entender qué tan buenos
o más bien qué tan adecuados son para el uso, para contestar la pregunta que yo tengo, y aprender cómo obtener una copia de esos datos. Básicamente son los datos acerca de los datos. El perfil de metadatos de GBIF es una adaptación de un estándar de metadatos que fue desarrollado para documentar información principalmente asociada a proyectos en ecología. Sin embargo, que se llama el Ecological Metadata Language. Lo que pasa es que conceptualmente el Ecological Metadata Language es muy robusto, es muy completo, describe muy bien toda la información que uno requiere. Sin embargo, a la hora de aplicarlo o implementarlo es muy extenso. Nosotros en el CIP Colombia hicimos una prueba y alcanzamos en un archivo Excel, alcanzamos a contar 30.000 filas, cuando intentamos, digamos, desdoblar toda esa estructura conceptual del EML. Entonces, aunque es muy completo, pues se vuelve muy complejo y se vuelve muy difícil de manejar. Entonces, lo que hizo GBIF fue hacer una adaptación de ese EML y en lo que pues, técnicamente se llama un perfil de aplicación. Entonces, a veces esto puede causar un poquito de confusión, que EML y GMP. Simplemente el GMP es una adaptación del EML, que nos permite pues, trabajar en este contexto de una manera ágil. El GMP tiene varios elementos obligatorios, dependiendo digamos, a la sección de información que más adelante las vamos a ver, a la cual yo me estoy refiriendo. También sugiere lenguajes controlados y estas son, digamos, las clases, el equivalente a las clases del Darwin Core en el GMP. Entonces tenemos la sección de metadatos básicos, tenemos todas las coberturas, tenemos la cobertura geográfica, la cobertura taxonómica y la cobertura temporal. Tenemos palabras claves asociadas, tenemos este perfil de metadatos es muy, como decimos aquí en Colombia, muy chévere, porque le permite a las entidades o a los investigadores darle crédito a todas las personas involucradas en el proceso, ya sea de un proyecto o en los procesos propios de la digitalización de las colecciones o de curaduría asociada de las colecciones, pasando desde los ingenieros hasta los técnicos, hasta los científicos. Aquí, pues, en nuestro contexto de colecciones biológicas, puede o no puede aplicar, pero sí tenemos digamos, un conjunto de elementos donde nosotros podemos describir nuestra colección. Podemos describir muy bien nuestra colección. Y tenemos otra parte que es los metadatos adicionales, que es donde yo puedo registrar toda esa información que no puedo registrar en estos otros conjuntos de elementos, pero que a mí me parece importante para que esté asociada a los datos. Aquí algunos lenguajes controlados. El GMP utiliza algunos ISOs para idiomas. Aquí yo puedo, en el GMP puedo escribir mi conjunto de datos, qué tipo de conjunto es, si es una lista de chequeo, si son registros biológicos o de pronto es otro tipo de conjunto de datos. Utiliza el ISO para país. Aquí lo que les decía, muy importante, le da méritos o le da reconocimiento a casi todas las personas que se ven involucradas en el proceso, asignándoles un rol. También yo puedo documentar el método de preservación, que pues como todos sabemos depende del grupo de la colección. Y
También yo puedo documentar los derechos de propiedad intelectual de mi conjunto de datos que está y el GMP utiliza el modelo de Creative Commons. Entonces, pues brevemente hasta ahí.